La puerta se cerró con tanta fuerza que la niña casi cayó por las escaleras. La bolsa de ropa se rompió en el suelo mojado, y las pocas cosas que tenía se esparcieron por la acera como si no valieran nada. La mujer, de pie en la entrada de la mansión, ni siquiera parpadeaba. Solo señalaba hacia el portón, fría, limpia, impecable, como si estuviera tirando un objeto viejo. La niña temblaba de frío, de miedo, de humillación. Era la víspera de Pascua, la calle estaba vacía, y nadie apareció para impedirlo. Entonces la mujer dijo una frase que lo empeoró todo: si abres la boca, nadie va a creerte. Y fue en ese momento que la niña apretó la mano dentro del abrigo, como si protegiera lo único que aún podía cambiarlo todo. Pero lo peor no fue que la expulsaran. Lo peor fue la forma en que ocurrió. Horas antes, esa misma mujer sonreía a los invitados, repartía huevos caros, publicaba fotos de la decoración y hablaba de fe, bondad y familia perfecta. En internet, parecía una santa. Dentro de la casa, era otra persona. Y la niña lo sabía mejor que nadie. Ya había aprendido a reconocer el sonido de los pasos de la señora en el pasillo, el tono de su voz antes de una amenaza, el silencio pesado antes de una explosión. Pero esa noche, la rabia de la mujer era distinta. No era solo crueldad. Era miedo. Un miedo real. Y cuando la gente poderosa siente miedo, algo muy serio está a punto de salir a la luz. La niña recogió lo que pudo del suelo, pero dejó caer algo a propósito cerca del portón. Pequeño. Discreto. Fácil de ignorar. La mujer no lo notó. Estaba demasiado ocupada intentando recuperar el control de su imagen, arreglándose el cabello, cerrando la puerta, fingiendo que nada había pasado. Pero ya era tarde. Porque, antes de ser echada, la niña había escondido una salida. Una prueba. Un fragmento de la verdad. Y lo que esa grabación mostraba no destruiría solo una casa. Destruiría un hombre, una fortuna y una mentira construida durante años. Nadie se vuelve invisible de un momento a otro. Eso pasa poco a poco. Primero, dejan de preguntarte si estás bien. Luego, empiezan a hablar de ti como si ni siquiera estuvieras en la habitación. Al final, aprendes a comer en silencio, a caminar ligero y a existir sin molestar. Así fue con aquella niña. Llegó a la mansión meses antes, de la mano de una trabajadora social que creyó en la promesa de la millonaria: refugio temporal, estudio, cuidado y estabilidad. Todo parecía perfecto en el papel. Casa enorme, habitación ordenada, ropa nueva, comida en la mesa. Para alguien que venía del abandono y la incertidumbre, aquello parecía un milagro. Pero los verdaderos milagros no duelen en silencio. En los primeros días, la mujer fue amable. Hablaba bajo, sonreía a las visitas, decía que quería dar una nueva oportunidad a alguien que la vida había dejado atrás. Pero ese cariño tenía fecha de vencimiento. Bastó con que empezara la rutina para que la máscara se cayera. La niña comenzó a despertarse antes que todos, a ayudar con tareas que no eran su responsabilidad, recibir regaños por cosas pequeñas y ser culpada incluso de lo que no había hecho. Si un vaso se rompía, era su culpa. Si un pedido se retrasaba, era su culpa. Si la mujer se levantaba de mal humor, también era su culpa. La casa era grande, pero no había un solo lugar seguro en ella. Y lo más cruel es que, durante un tiempo, la niña aún intentó ganarse el amor. Limpiaba mejor, respondía menos, sonreía cuando tenía ganas de llorar. Hacía todo para no ser devuelta al vacío de antes. Porque quien ya lo ha perdido casi todo aprende a aceptar migajas como si fueran un banquete. Y ese es un dolor que mucha gente conoce, el de agradecer por no estar peor, aún estando mal. La niña no sabía que en esa casa no había sido acogida por bondad. Había sido colocada ahí por conveniencia. La millonaria necesitaba a alguien frágil, callado y desechable. El problema fue que, con el tiempo, esa niña empezó a ver cosas que no debía. Desde fuera, la mansión parecía de revista. Mármol claro, jardín impecable, luz cálida en las ventanas y una cruz dorada en la puerta principal por la Pascua. Todo gritaba control. Orden.
Elegancia. Pero ninguna casa es tan perfecta sin esfuerzo, y a veces ese esfuerzo huele a desesperación. La niña empezó a notar detalles que no encajaban con la apariencia. Llamadas en susurros. Puertas cerradas a horas extrañas. Discusiones apagadas en la oficina. Nombres repetidos en tono de amenaza. Un hombre que llegaba tarde en la noche y se iba sin ser anunciado. Y, sobre todo, el nerviosismo de la mujer cada vez que escuchaba la palabra auditoría. No era una tensión normal de alguien rico protegiendo su patrimonio. Era otra cosa. La señora revisaba documentos de más, rompía papeles después de leerlos, mandaba a los empleados salir del cuarto de repente, apagaba la música cuando sonaba el teléfono. Un día dejó caer una carpeta en la cocina y perdió el color al ver a la niña recoger una hoja. Se la arrebató de la mano como si quemara. Luego sonrió, incómoda, diciendo que eran cosas de adultos. Pero la niña vio lo suficiente para guardar una palabra en la mente: transferencia. Luego vinieron otras: offshore, testaferro, fondo. Todo confuso, todo lejos de la realidad de una niña, pero con el peso de algo prohibido. A partir de entonces, el miedo de la mujer empezó a filtrarse por todos lados. Gritaba más. Dormía menos. Descargaba su tensión en todos. Trataba a los invitados con una amabilidad ensayada y a los empleados con desprecio automático. Era como vivir junto a un jarrón caro lleno de grietas, esperando el momento en que estallara solo. Y fue en ese ambiente que la niña escuchó, sin querer, una conversación que lo cambió todo. Porque una cosa es sospechar de una mentira. Otra muy distinta es entender que detrás de esa fortuna había gente robada, silenciada y quizá hasta muerta. Y después de escuchar eso, nunca más pudo fingir que no sabía nada. Esa tarde, la niña llevaba una bandeja hacia el pasillo de la oficina cuando escuchó el nombre de una mujer repetirse dentro. La voz de la señora salió fría: ella ya firmó, lo demás lo arreglo yo. Luego vino la voz de un hombre, baja y nerviosa: ¿y si el video aparece? El silencio que siguió fue tan pesado que la niña dejó de respirar por un segundo. Video. Aparecer. Arreglar. A veces, toda una historia cambia por 3 palabras dichas en el momento equivocado. Apoyó la bandeja en la pared y se quedó inmóvil, sintiendo el corazón latir tan fuerte que parecía delatarla. Entonces escuchó la frase que nunca olvidaría: si esa niña vio algo, la sacamos hoy mismo. La bandeja resbaló un poco de su mano, hizo un ruido seco, y los dos se callaron al instante. La niña corrió antes de que la puerta se abriera, pero ya no era la misma de unos minutos atrás. Hasta entonces, temía ser rechazada. En ese momento, empezó a temer ser borrada. No de la casa, sino de la historia. Porque hay amenazas que no necesitan decirse para entenderse. Una mirada. Un silencio. Un plan pospuesto. Subió a su habitación fingiendo normalidad, pero por dentro estaba completamente alerta. Y quien vive con miedo durante mucho tiempo aprende rápido cuando el peligro cambia de tamaño. Fue ahí cuando tomó una decisión que parecía imposible para alguien de su edad: si nadie creería en su palabra, entonces la verdad tendría que hablar por sí sola. No sabía nombres, ni cifras, ni la magnitud de lo que estaba pasando. Pero sabía usar un celular viejo. Sabía observar. Sabía esconderse. Y, sobre todo, sabía que la mujer estaba demasiado desesperada como para notar pequeños movimientos. Así que comenzó a crear, en silencio, una forma de registrar todo lo que pudiera. No por valentía heroica. Por instinto de supervivencia. Porque, cuando el adulto más poderoso de la casa empieza a verte como una amenaza, entiendes que o guardas una prueba, o desapareces junto con el secreto. El celular era viejo, la pantalla estaba rota y la batería ya no duraba casi nada. Se lo habían dado meses antes, más para mantenerla ocupada que por verdadera generosidad. La mujer nunca imaginó que aquel aparato casi inservible pudiera servir para derrumbarlo todo. La niña probó ángulos, escondió el teléfono detrás de libros, dentro de una caja decorativa, entre las flores artificiales de la sala. Al principio grabó poco. Fragmentos de conversaciones.
El sonido de una discusión. Un sobre siendo entregado. La mano de la señora firmando algo y luego quemando copias en la chimenea. Aún nada era una bomba completa, pero cada fragmento parecía un pedazo de espejo roto. Y cuanto más grababa, más empezaba a desmoronarse la imagen de aquella familia perfecta. Una de esas noches ocurrió justo lo que ella necesitaba y lo que más temía al mismo tiempo. El mismo hombre volvió a la mansión, esta vez alterado. Hablaba fuerte, exigía dinero, decía que el acuerdo no incluía dejar cuerpos en el camino. La millonaria perdió la calma de una forma que la niña jamás había visto. Gritó que ya había pagado demasiado, que la fundación era una fachada, que nadie llegaría a las cuentas reales y que la mujer del video ya estaba resuelta. La niña, escondida detrás de un estante en el pasillo lateral, apenas entendía todo, pero entendía lo suficiente, aquello no era solo fraude. Era un crimen grande. Muy grande. Y todo estaba ahí, atrapado en una grabación temblorosa que podía valer más que cualquier joya de esa casa. Cuando creyó que ya tenía suficiente, la niña cometió el error más humano de todos, confiar en que tendría tiempo de salir con calma. Pero la gente cruel nota cuando el aire cambia. Al día siguiente, la millonaria entró en su habitación sin tocar la puerta. Revolvió cajones. Revisó la mochila. Miró debajo de la cama. Sonrió sin mostrar los dientes y preguntó, ¿tienes algo que quieras contarme? La niña lo negó, pero todo su cuerpo delataba miedo. La mujer se fue, pero no porque le creyera. Se fue porque decidió actuar más rápido. Y fue entonces cuando la Pascua, que en la fachada de aquella casa simbolizaba renacimiento, se convirtió en la noche perfecta para enterrar a una testigo incómoda. La mansión amaneció en fiesta. Arreglos de flores frescas, mesa puesta, chocolates importados, perfume caro en el aire. Todo parecía delicado, casi sagrado. Pero hay maldades que prefieren los escenarios bonitos. La millonaria recibía mensajes, daba órdenes a los empleados y repetía a todos que esa sería una noche inolvidable. Y lo sería. Solo que no de la manera que ella imaginaba. La niña pasó el día bajo vigilancia. No podía salir sola, no podía tocar el celular, ni siquiera podía cruzarse con los invitados. Fue tratada como basura escondida detrás de la cortina antes de que llegaran las visitas. Y aún así, encontró un minuto. Un solo minuto. El suficiente para salvar la prueba en un lugar improbable. Puso el archivo en una tarjeta diminuta y la escondió dentro de un conejo decorativo roto que estaba en un armario del pasillo de servicio. Después dejó el celular limpio, sin nada comprometedor. Fue una decisión inteligente, pero dolió. Porque ese video era la única seguridad que tenía y ahora estaba lejos de sus manos. En el fondo, la niña sabía que estaba apostándolo todo a la esperanza de que alguien encontrara aquello después. Era como escribir un pedido de auxilio y lanzarlo al mar sin saber si al otro lado existía tierra firme. Pero hay decisiones que parecen pequeñas hasta que revelan lo que evitaron. Y tener la grabación lejos de ella sería precisamente lo que impediría que la señora borrara la verdad esa misma noche. Poco antes de que comenzara la cena, la mujer llamó a la niña a la biblioteca. Cerró la puerta. Borró la sonrisa de su rostro. Dijo que estaba cansada de la ingratitud, de la desobediencia, de las miradas insolentes. Habló como si la culpa de todo fuera de la niña. Como hacen siempre ciertas personas, hieren y luego se comportan como víctimas de su propia crueldad. La niña intentó negar cualquier falta, pero la mujer ya no buscaba una explicación. Buscaba control. Minutos después, arrastró a la niña hasta la entrada de la casa, abrió la puerta y la echó afuera bajo una última amenaza: si volvía, la haría arrestar por robo. Pero la millonaria no sabía algo. El verdadero robo de esa historia seguía escondido dentro de su propia casa, esperando el momento de explotar. La lluvia se intensificó rápido. La niña caminaba sin rumbo, aferrada a la bolsa rota, intentando no llorar en voz alta. No era solo el frío. Era la sensación de haber sido arrojada otra vez fuera de la vida de alguien como si su ausencia no importara. Mucha gente conoce ese tipo de dolor incluso sin haber dormido en la calle, el dolor de darse cuenta de que,
para cierta persona, eras útil, pero nunca importante. La acera mojada reflejaba las luces de la ciudad como si todo estuviera distorsionado. Y por unos minutos, pensó en volver, pedir perdón por un error que ni siquiera sabía si había cometido, suplicar que la dejaran entrar. Pero entonces recordó la frase en la oficina. La sacamos hoy mismo. No. Aquello no era castigo. Era limpieza. Sin tener a dónde ir, se refugió bajo el toldo de una panadería cerrada. Fue ahí donde un auto de aplicación se detuvo por casualidad y la conductora bajó para fumar un cigarro antes de terminar el turno. Al ver a la niña empapada, helada y muda, se extrañó de inmediato. No necesitó hacer muchas preguntas para darse cuenta de que algo estaba muy mal. La niña no contó todo. Solo lo necesario. Que la habían echado. Que no podía volver. Que necesitaba ayuda, pero que todavía no quería llamar a la policía. La mujer del auto dudó. En tiempos así, ayudar a un desconocido parece un riesgo. Pero hay personas que, aún cansadas de la vida, siguen eligiendo la humanidad. Y fue esa decisión pequeña, casi banal, la que impidió que la historia terminara allí. La conductora llevó a la niña a casa de su hermana, una técnica de enfermería viuda, acostumbrada a recibir a personas rotas sin convertirlo en espectáculo. Le dieron un baño, sopa, una cobija y silencio. Ese tipo de cuidado que no posa para una foto. Pero la seguridad total todavía estaba lejos. Porque la niña no tenía la prueba en las manos. Solo tenía el recuerdo del lugar donde había escondido la tarjeta. Y si la millonaria decidía revisar ese armario antes del amanecer, todo estaría perdido. Fue entonces cuando la técnica de enfermería hizo la pregunta correcta: ¿puedes mostrarme exactamente lo que hay que recuperar? La niña respondió que sí. Y, por primera vez desde que la habían expulsado, la verdad pareció tener una oportunidad real. Volver a esa calle parecía una locura. La casa seguía iluminada, los autos entraban y salían, los invitados llegaban para la celebración de Pascua. La técnica insistió en que fueran discretas. Nada de confrontaciones, nada de escándalo en la puerta. Esperarían el momento adecuado. Fue la conductora quien notó movimiento en la parte de atrás, un repartidor, el portón de servicio abierto, empleados corriendo con cajas. En las casas donde los ricos representan la perfección, casi siempre existe un pasillo por donde pasa el caos. La niña lo sabía mejor que nadie. Dio a las dos por un lateral oscuro hasta la zona donde estaba el armario. Sentía el corazón subirle a la garganta con cada paso. Si alguien la veía allí, no habría una segunda oportunidad. El pasillo estaba vacío. A lo lejos se escuchaban música, copas, risas, el tintinear de una fiesta impecable. La niña se arrodilló, abrió el armario y empezó a buscar con las manos temblorosas entre adornos, toallas y cajas decorativas de Pascua. Por un segundo, no lo encontró. El mundo se detuvo. Jaló otro estante. Nada. Otro más. Y entonces, al fondo, medio roto, medio olvidado, estaba el conejo de porcelana. Lo tomó con tanto cuidado que parecía sostener un corazón. Quitó la base suelta y encontró la tarjeta. Pequeña. Ridículamente pequeña. Y aún así pesada como una sentencia. La técnica cerró la mano sobre ella y dijo solo: ahora nos vamos. Pero salir sería más difícil que entrar. Porque, justo en el momento en que giraban el pasillo, la millonaria apareció al otro extremo. Reconoció a la niña al instante. Su rostro se congeló y luego se endureció. Por un segundo, nadie se movió. Fue ese tipo de segundo que parece durar un minuto entero. Entonces la mujer miró la mano cerrada de la técnica y lo entendió todo. Gritó. Llamó a los guardias. Dijo que estaban robando la casa. Mintió con la rapidez de quien ha mentido toda la vida. Pero esta vez, la niña no corrió por miedo. Corrió con dirección. Y mientras los pasos resonaban detrás de ellas, una sola pregunta crecía como un trueno: ¿qué había exactamente en ese video para dejar a una mujer tan poderosa completamente desesperada? No fueron directamente a la policía.
Primero acudieron a un periodista local conocido por exponer redes de corrupción. No por astucia de película, sino porque la técnica de enfermería ya había visto casos desaparecer cuando la denuncia caía en manos equivocadas. El periodista escuchó lo básico, dudó al principio, conectó la tarjeta a una laptop y, en menos de 2 minutos, su expresión cambió. La grabación era inestable, el audio fallaba por momentos, pero lo esencial estaba ahí: nombres de empresas fachada, órdenes de transferencia, referencias a una fundación usada para desviar dinero. Amenazas contra una mujer que se negó a firmar documentos falsos y la frase más devastadora de todas: si sigue insistiendo, haz que parezca un accidente. El silencio después de reproducir el video pareció vaciar el aire de la habitación. Aquello ya era enorme. Pero se volvió aún peor cuando el periodista cruzó algunos nombres del video con un caso reciente: una empresaria muerta en circunstancias sospechosas. Ella había denunciado irregularidades en una organización benéfica vinculada a la millonaria. De pronto, todo encajaba. La fundación, las cenas benéficas, las donaciones públicas, la imagen de mujer de fe, todo podía ser una fachada para lavado de dinero, desvíos internacionales y eliminación de testigos. Era un crimen millonario en capas. Y la niña, tratada como invisible, había registrado la grieta por donde todo el imperio empezaría a derrumbarse. En historias así, lo irónico siempre se repite: quien fue subestimado termina siendo la pieza clave. La noticia salió primero con cautela, con fragmentos protegidos y verificación paralela. Pero bastó una publicación, un titular, una filtración controlada para que la avalancha comenzara. La policía fue presionada. Aparecieron más nombres. Ex empleados hablaron. Salieron documentos. Se congelaron cuentas. Aún así, la millonaria intentó una última jugada. Grabó un video llorando, diciendo que estaba siendo perseguida, que una menor manipulada estaba siendo usada para destruir su reputación. Por unas horas, casi funcionó. Casi. Porque luego se difundió la parte más brutal de la grabación. Y cuando todo el país escuchó su voz ordenando que hicieran parecer un accidente, no quedó decoración de Pascua, cruz dorada ni discurso elegante que sostuviera la mentira. La detención de la millonaria ocurrió 3 días después, temprano por la mañana, frente a cámaras, vecinos curiosos y empleados en SOC. Al principio salió de la mansión con la cabeza en alto, como si aún pudiera controlar la historia. Pero el poder se acostumbra mal. Cuando se da cuenta de que ya no manda, empieza a romperse desde dentro. Al escuchar las acusaciones formales, su firmeza se quebró por un instante. Lavado de dinero. Fraude documental. Coacción. Participación en el encubrimiento de una muerte sospechosa. De repente, todo lo que había ocultado detrás de eventos benéficos, discursos religiosos y fotos perfectas estaba siendo dicho en voz alta, frente a todos. Y ninguna fortuna en el mundo puede comprar la paz de quien construyó su vida sobre una mentira. La niña, en cambio, no se sintió triunfante como muchos imaginarían. La justicia no borra el trauma a la misma velocidad. No celebró. No sonrió al ver las noticias. Se quedó en silencio. Como alguien que pasó demasiado tiempo sobreviviendo y ahora intenta entender lo que significa estar a salvo. La técnica de enfermería siguió a su lado. La conductora también. Las dos se convirtieron en algo que la vida rara vez ofrece de inmediato: presencia real. Con el tiempo, llegaron la terapia, la escuela, una rutina, documentos en regla y luego una solicitud de custodia provisional. No fue un final mágico. Fue algo mejor. Fue un comienzo honesto. Porque a veces lo que salva a alguien no es un gran gesto, sino encontrar, por fin, un lugar donde no tenga que ganarse el afecto para existir. Meses después, ya lejos del ruido del caso, la niña volvió a ver un conejo de Pascua en una vitrina. Se detuvo, respiró y sonrió suavemente. No porque hubiera olvidado, sino porque el recuerdo ya no la dominaba de la misma forma. La víspera en que fue expulsada quedaría marcada para siempre. Pero ahora también tenía otro significado. Fue la noche en que intentaron borrar su voz y terminaron entregando al mundo la prueba de su propia caída. Y hay una justicia silenciosa en eso,
la gente cruel suele creer que controla a los más pequeños, hasta que descubre, demasiado tarde, que esos pequeños lo estaban viendo todo. Al final, esta historia no habla solo de una mujer rica y un crimen millonario. Habla del peligro de subestimar a quien parece débil. Habla de la violencia que se esconde detrás de una apariencia perfecta. Y, sobre todo, habla de una verdad que muchos aprenden de la peor manera. A veces, quienes sonríen en público y parecen ejemplares, son los que más dañan en privado. También habla de algo que duele porque es real. Hay quienes saben reconocer la humillación en una mirada, el abandono en el silencio y la amenaza en el tono de voz porque ya lo han vivido. Por eso esta historia atrapa tanto. Porque toca una herida colectiva, la de haber sido tratado como si no importaras. Y deja una lección clara: ser pequeño a los ojos de alguien no impide cambiar el rumbo de toda una historia. La millonaria tenía dinero, poder, imagen y miedo. La niña tenía frío, miedo y una prueba. Y al final, no ganó quien parecía más fuerte. Ganó quien resistió lo suficiente para que la verdad saliera a la luz. Y, a veces, así es exactamente como responde la vida. Si esta historia te mantuvo aquí hasta el final, si en algún momento sentiste rabia, un nudo en el pecho o ganas de ver la verdad salir a la luz, suscríbete ahora al canal. Aquí contamos historias que realmente impactan, historias de injusticia, caída, superación y giros que se quedan contigo mucho después de terminar el video. Activa las notificaciones, porque lo que viene sigue esta misma línea: impacto desde el inicio, emoción constante y finales que te hacen pensar. Y dime en los comentarios, ¿en qué momento entendiste que la mujer no expulsó a la niña por rabia, sino por miedo?